Espíritu Santo que nos ayuda a tener una mejor relación con el prójimo. Y es esta, afabilidad. ¿Qué es la afabilidad? ¿Ustedes saben? ¿Saben qué es la afabilidad? No. No, No. Tranquilo. ¿Y por qué no saben? porque no saben. No, pues deberían de haber, ¿no? No, la afabilidad es también traducida como amabilidad. Y es algo que nos debe caracterizar a nosotros como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes que somos en nuestro Señor Jesucristo, pues debemos de tener un carácter afable. Acá también, voy a hacer el paréntesis antes de desarrollar el tema, al igual que con el gozo, nos tocó hacer un paréntesis y decir, bueno, estar gozoso no significa que no vamos a pasar por momentos difíciles, ¿cierto? Vamos a pasar por momentos difíciles. Ser afable, ser amable, no significa con esto que entonces tenemos que caerle bien a todo el mundo y dejar que la gente haga cosas que van en contra de la voluntad de Dios, porque nosotros tenemos que ser amables con todo el mundo. También tenemos que recordar que la Biblia dice que hay de aquel que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y nosotros tenemos que saber muy bien hasta dónde vamos con la afabilidad o amabilidad y hasta dónde y dónde tiene que entrar a hablar también la justicia y lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Ponemos el tema el ejemplo de qué pasa con las personas con los homosexuales. ¿Eso está bien o está mal? Es un pecado. Es un Es pecado. pecado. La Biblia dice que es pecado, ¿cierto? Y es vivir en pecado cuando se practica, porque se está viviendo en pecado. Muy bien. Nosotros podemos o tenemos que ser amables con esas personas. Hay que ser amables, hay que amarles. Hay que amarles, tenemos que ser amables, tenemos que tener un trato amable con ellos. Sin embargo, lo uno no me lleva a que entonces nosotros toleramos eso. ¿Por qué? Porque ya la Biblia se pronunció allí. Entonces nosotros tenemos que mirar. Vamos a mirar entonces esto de la afabilidad. Afabilidad. Dice que es la cualidad que consiste en ser de acceso fácil para sus inferiores y en escucharlos con benevolencia. Es decir, que aquí nos está llevando o nos está indicando que qué necesitamos hacer nosotros. Ser de un carácter asequible. Nosotros ni tenemos la verdad absoluta. Y ojo, hermanos, aquí sí quiero que nos pellizquemos un poquitico porque a veces nosotros nos pasamos, de verdad que nos pasamos, y nosotros nos sentamos en la verdad como si nosotros tuviésemos la verdad absoluta. Y lo único que tiene la verdad absoluta es la palabra de Dios, la Biblia, no mi interpretación. Entonces, puede ser puede ser que el hermano Dimas, que el hermano Daniel, que Elizabeth, que el hermano Jesús, que el hermano Alejandro, que cualquiera de nosotros tenga muchísimo conocimiento y sepa mucho. Sin embargo, a ninguno de nosotros se nos entregó la verdad absoluta. Y también tengo que entender que uno yo puedo tener la verdad, yo puedo tener la razón, pero una razón con una mala actitud te hace perder la razón que tienes. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que mirarnos. A ver, nosotros muchas veces queremos tratar al no cristiano como si fuera cristiano. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que nosotros estamos esperando, queremos exigir de nuestros hijos, de nuestros familiares más cercanos que no son cristianos, que lo hagan como si fueran, que se comporten como si fueran cristianos. ¿Eso es posible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es posible o no es posible?
Posible sí, porque para Dios no hay nada imposible, pero nosotros no debemos de acosarlos, de refutarles nada, ni de, pues no desesperarlos para que lleguen al conocimiento de la verdad. Ok, en esa parte sí. Pero, a ver, si yo le quiero pedir o sea, yo no le puedo pedir a mi hija que se comporte como una cristiana por una simple razón. Mi hija no es cristiana. Sí, No es posible. con dificultad, los cristianos se comportan como cristianos. Ahora, ¿cuándo los mundanos se van a comportar como cristianos? Pues ¿Cierto? Never. ahí está Nunca. la razón de ser. Entonces, ojo, ahí es donde nosotros tenemos que ser afables con ellos. Pero el hecho de que yo sea afable con mi hija no me lleva a que yo acepte y entienda por bien o por bueno lo que ella hace que la Biblia dice que no es bueno. Espero estar haciéndome entender. Entonces, ¿qué más es la afabilidad? De su origen vienen palabras como amabilidad y empatía. Y aquí quiero que nosotros miremos porque ahorita se está hablando mucho aquí en Colombia se está utilizando mucho esa palabra, empatía. Entonces dice, la afabilidad nos lleva a obrar con justicia, nos permite repudiar todo tipo de mal. Entonces, ¿qué es lo que hace este fruto del Espíritu? Esta parte del fruto del Espíritu en nosotros nos ayuda a actuar con justicia y nos lleva a rechazar todo tipo de mal. ¿Alguien sabe qué significa empatía? ¿Qué es eso de ser empático? Ponerse en el lugar de otro. Ajá. Ponerme en el lugar de otro. Muy bien. Jesús fue empático. Mucho, mucho. O sea, el mayor ejemplo de empatía nosotros siempre lo vamos a encontrar en Jesús. Jesús siempre entendió al otro. Jesús siempre vive en el otro desde el ser, no desde el actuar, como hablábamos la clase pasada, ¿cierto? Pero por eso Jesús toleró lo malo. No. ¿Recuerdan ustedes algún caso en particular de empatía de Jesús? Pues yo creo que todos, en cuanto él le decía, perdonados son tus pecados, ven y no peques más. Pero no concreto. Cuando Publicanos. ¿Cómo, hermano? Cuando comía con los publicanos. Cuando comía con los publicanos. Elizabeth. También cuando Pedro le dice, apacienta mis ovejas. Señor, Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. Pedro, me vas a negar. Aquí dentro de un ratico me vas a negar, pero está bien, yo sé que me ama. Okay. La mujer adúltera. La mujer adúltera de Juan capítulo 8. Aquí vemos un caso concreto de lo que es la empatía. Entonces ustedes me van a levantar la mano y me van a decir, hermano, pero entonces mire que Jesús sí estaba permitiendo algo, el pecado, estaba permitiendo algo irregular. No. Realmente no. La ley era muy clara, que a los adúlteros, el adúltero y la adúltera morían, se sacaban del campamento y se apedreaban. ¿Cierto? Sí, faltó el adúltero. Faltó el hombre. ¿Y dónde estaba el hombre? No, ella adulteró sola. Pero es que el hombre no era puro la mujer. No, porque el texto es claro. Sí, El texto dice, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea, ¿cómo estaba adulterando sola? Exacto. Entonces Jesús, que sabía que lo estaban tentando, entonces Jesús dice, él está escribiendo en el suelo y le dice, al que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Cuál era el pecado de todos los otros? Acusándola. Acusarla.
la acusación injusta. Entonces, mira que Jesús es empático con la mujer. Jesús se pone del lado de la mujer. Sin embargo, ¿qué hace Jesús después? Le dice que se vaya y no peque más. ¿Dónde están los que te condenan? Ah, ninguno, Señor. Yo tampoco. Vete y sigue tu vida común y corriente. Sigue haciendo lo mismo. No. Vete y no no hagas lo malo otra vez. Entonces, aquí es donde nosotros vemos. Eso es la empatía. Nosotros estamos cayendo en un grave error cuando de afabilidad o empatía se trata. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos tener una empatía selectiva. Y la empatía no puede ser selectiva. Mira, vamos a volver a mirar. Dice que la afabilidad o la empatía o la amabilidad nos lleva a obrar con justicia y nos permite repudiar ¿qué? Todo tipo de mal. La afabilidad o la empatía no debe ni puede ser selectiva. Entonces, caemos nosotros en ese error de querer tener una amabilidad, una empatía selectiva. Bastante, hermanos. ¿No ha pasado que a veces nosotros cometemos errores y ya, está bien, todo el mundo lo hace? Pero cuando es otro hermano el que lo hace, la cosa cambia, ¿sí o no? Ahí sí, ténganlo por gentil y publicano, tengámoslo por gentil y publicano. ¿Qué hacen con ese perverso dentro de la congregación? Miren, tal vez uno de los temas más difíciles de abordar en las congregaciones, hermanos, es el tema de la disciplina. ¿Por qué razón? Pues, como dice el autor de Hebreos, porque ninguna disciplina en el comienzo es motivo de gozo, ¿cierto? Y no es chévere, ¿cierto, hermano Dimas? Que eso de tener que disciplinar a los hermanos no es nada chévere. Ay, ay, ay. Entonces, ¿pero qué pasa? Ya lo dijimos. Nosotros estamos ahí y a veces nosotros queremos, sin tener la autoridad de Pablo, perdón, no la autorización, sino la autoridad de Pablo, queremos actuar como Pablo escribe en Primera de Corintios. El tema del pecador en Corintios era un tema bien delicado. Y lo más delicado ni siquiera era el acto del pecado como tal. O sea, era un acto de fornicación donde el tipo era el amante o tenía de novia o de concubina o tenía su rollo con la madrastra. Entonces Pablo dice que eso ni siquiera entre los gentiles se nombraba. No era que no se nombraba, sino que era que no estuviera bien visto, ¿no? Pero si eso fuera poquito, ¿qué pasaba con la iglesia en Corinto? La iglesia sabía y era permisiva con esa situación. Entonces Pablo viene aquí y Pablo habla muy fuerte en Primera de Corintios capítulo 5. Y a veces nosotros nos quedamos ahí. Nosotros nos quedamos en Primera de Corintios capítulo 5 y la disciplina tiene que ser eso. Y la disciplina tiene que ser así. Entonces yo ya veo esa disciplina como rayando, como con cierto airecito de venganza, de querer lastimar, de querer golpear, de querer, ¿cierto? Pero no es lo que Pablo reconoce. Cuando escribe Segunda de Corintios, cuando escribe la segunda carta, Pablo como que también el Espíritu Santo le dijo, bueno, ya dijiste eso, había que decirlo, pero recordemos que el objetivo de la disciplina, y hermano Dimas, y hermanos que están acá, pues, me corrigen si de pronto yo estoy equivocado en la percepción, pero el objetivo de la disciplina dentro de la congregación es restaurar al pecador. La disciplina nunca puede estar enfocada en que se vayan los pecadores de la iglesia. Saquémoslos a todos. Infierno, segunda paila. ¿Sí? No.
La disciplina siempre tiene que ir encaminada ¿a qué? A restaurar al pecador, al que cometió en pecado, al hermano que cayó en pecado. ¿Sí? Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, si alguno de ustedes es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que ustedes también pueden caer. Entonces, mire cómo tenemos que aplicar nosotros la empatía. Yo tengo que ser igual de empático cuando se trata de corregirme a mí mismo, cuando se trata de corregir a ese hermano que yo sé que todos tenemos dentro de las congregaciones, hermanos con los que tenemos más feeling, más afinidad, con los que compartimos más. Eso no es malo, ¿sí? Y tenemos otros hermanos que son hermanos y ya. O sea, hola hermano, ¿cómo estás? No tenemos no compartimos tanto. Pero yo tengo que tener la misma amabilidad en el trato, sea cual sea el caso, en el trato de todos. Tengo que manejar la misma empatía. Ah, no, es que a mí me cae muy bien el hermano Jesús Sotolongo, entonces yo a Jesús Sotolongo no le digo. Cuando yo veo que Jesús Sotolongo está haciendo algo, pues yo simplemente miro para el otro lado. Ah, pero como José Dil no me cae, pues normalito. No me la llevo tan bien con José Dil como me la llevo con el hermano Jesús. Entonces a José Dil sí le caigo con todo el peso de la ley, ¿no? Así no funciona. Ojo, hermanos, nosotros tenemos que tener esa empatía, ponernos en el lugar del otro 24/7. Ah, hermano, sí. Ahí sigue, ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que es que ahí sigue escrito, soportaos los unos a los otros. Soportaos. ¿Y qué es soportar? ¿Qué es soportar? Aguantar. Va un poquitico más allá de aguantar, Gatti. Va un poquitico más Tener allá. paciencia. Tener paciencia. Amarlos como son. Sostener. Eso es eso. Colocamos un soporte. ¿Para qué? ¿Para qué están los soportes en las construcciones? Para sostener la construcción. Entonces la Biblia nos dice, soportes en los unos a los otros. Sosténgase en los unos a los otros. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que ser amables entre nosotros mismos y tenemos que ser amables con los de afuera. Pero ojo, que mire lo que pasa. O podría pasar. Si nosotros tuviésemos una empatía selectiva para con los de adentro, para con los de la congregación, sería fácil o difícil que esa actitud se repitiera o se replicara para con los del mundo. ¿Qué piensan ustedes? Si yo soy selectivo en el trato con los hermanos de la iglesia, ¿cómo seré con los de afuera? Igual. Igual. Por eso nosotros tenemos que tener tanto cuidado, hermanos. Nuestra amabilidad no puede ser selectiva. Acá en Colombia, pues en este momento se están viviendo tiempos difíciles con relación a aspecto sociopolítico, ¿sí? Entonces, es muy difícil decir, no, o sea, lo más fácil es salir a decir, es que la policía está haciendo esto, no va a entrar a justificar a nadie, pero cuando pasa lo contrario, que es la población civil atacando a la policía, nadie se pronuncia, ¿no? Pues también nos tendríamos que pronunciar. O sea, si te pronunciaste con los primeros, te tenés que pronunciar con los segundos. ¿Por qué razón? A ver, saquémoslo del campo espiritual un momentico y llevémoslo al campo netamente natural. Existe algo que se promulgó hace por allá mucho tiempo que se llama derechos humanos, ¿cierto? Sí, señor. Existen los derechos humanos. Sí. ¿Y para quién son los derechos humanos? Para los animales. Para los animales. Ok, muy bien. Ya lo entendí. Gracias de haber visto. O sea, fuiste una luz. Ya fuiste una luz.
pues para ellos, porque para los humanos, para unos y para otros no, entonces para los animales. Ok. Esa ley de los derechos humanos nos cobija a todos los seres humanos. ¿Sí? Ojo, que es que nosotros nos estamos volviendo un mundo, nos estamos volviendo una comunidad de minorías aisladas. Voy a empezar a mencionar minorías. Voy a empezar a mencionar minorías a nivel general. Los afrodescendientes. Entonces, siempre hay algo, siempre pasa. El año pasado, ¿cómo se llamaba el negrito ese que mataron en... Ay, ¿dónde fue? ¿En Oregon? ¿Fue en Oregon? ¿Dónde fue? Lo mató el policía, que lo ahorcó. Floyd. Floyd. Ok, Floyd. ese. Todo el mundo. La policía salió a pedirle perdón a la comunidad afrodescendiente. Por ahí vi una mujer afrodescendiente que dijo, ¿cuál es la hipocresía? Esto no es un problema de que un hombre blanco mató a un hombre negro. Esto no es de blancos y negros, esto es de buenos y malos. Y hay blancos malos y hay negros malos. Y ella dijo, no veo, yo vivo en un barrio de negros donde gente negra mata gente negra todos los días y nadie dice absolutamente nada. Es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces nos vamos volviendo minorías selectivas. Aquí la comunidad LGTBI en Medellín hizo una propuesta hace unos años atrás al Consejo de la Ciudad diciendo que le exigieran al metro pintar un vagón como fucsia y que en ese vagón solamente pudiesen viajar los de la comunidad LGTBI. Ok. Voy a hacer a un lado, me es difícil, pero voy a hacer a un lado el tema moral y espiritual. ¿Cuáles son los derechos de la comunidad LGTBI? Simple. Si tú te consideras mujer, pues tienes los derechos de los humanos, porque entre los derechos humanos están las mujeres, ¿o no? Sí. Si tú eres mujer y te consideras hombre, pues dentro de los derechos humanos están los hombres. Entonces, ¿cuáles son los derechos especiales que estás reclamando? Pero entonces empezamos así, con todas las minorías, ¿sí? Y empezamos a tomar partidos. Y ojo, nosotros no estamos para tomar partido, nosotros estamos para alumbrar en medio de una sociedad corrupta. Nosotros estamos para eso. ¿Y de qué forma alumbramos? Alumbramos marcando la diferencia. Y la diferencia la mostramos al ser justos. Para eso es este fruto del Espíritu Santo. Para ayudarnos a obrar con justicia, pero con una justicia verdadera. No con esa justicia que raya en la venganza. ¿Ustedes no han notado que muchas veces lo que nosotros denominamos justicia, por allá tiene como cierto tonito de venganza? Miren, hermanos, la venganza es tan antigua como el ser humano. ¿Ustedes recuerdan por qué existían las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento? Dentro del pueblo de Israel, ¿recuerdan por qué existían las ciudades de refugio? Para que no hubiera venganza. Para que no hubiera venganza. Porque la ley del Antiguo Testamento era severa. ¿Era la ley de qué? Ojo por ojo. Diente por No diente. es igual a ojo a la 2, ¿no? No es trigonometría, no es ojo a la 2. Era, pero había la posibilidad de herir y matar a alguien siendo un delito culposo. ¿Ustedes entienden que es un delito culposo? Sí, que es con culpa. Pero sin dolo. Intencional. No, Sí. un delito culposo es con culpa, o sea, lo hiciste, pero no tenías un móvil, no tenías un dolo. Con culpa, pero sin dolo. La que mejor, o el que mejor interpreta eso, el Chavo el 8, fue sin querer queriendo. Sí. Sí. Para eso eran las ciudades de refugio. Tengo aquí una taza. No la quiero quebrar, pero moví algo, se cayó, se quebró.
Yo no la quería quebrar, pero ¿cuál es el resultado? La quebró. Pero no Entonces, fue intencional. no fue intencional, pero por eso la Biblia en el Antiguo Testamento decía, listo, si alguien está trabajando en el campo con un hacha, talando árboles, y sale el hacha despedida por allá y le pega en la cabeza al otro, eso también que te tiene que meter la cabeza justo por donde va volando el hacha. No le digo. Un accidente. Él no tenía intención de matarlo, pero la realidad fue que lo mató. Pero tiene muy buena punchería, le digo. Entonces, para eso estaba la ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque ahí, para librarlo del vengador, del familiar que le pudiera quitar la vida, ¿sí? Nosotros tenemos, la iglesia está en esa posición. Nosotros tenemos que tener una posición justa. Para mí, el peor daño o el principal daño que se hizo a la iglesia por allá en el año 600 fue esa combinación macabra iglesia-estado. Porque la iglesia no es el Estado. La iglesia no es el Estado. Y, hermano, no sé si pasa allá en Estados Unidos, si pasa en otras partes en Centroamérica, pero aquí se ha vuelto muy común. En Sudamérica se ha vuelto muy común que los políticos para tiempo de elecciones empiezan a buscar iglesias. ¿Por qué será? ¿Qué creen ustedes? Conveniencia. Votos. La conveniencia de los votos. Claro, pues imagínate, sí, yo estoy con tal grupo y él sabe que en una sola ciudad ese grupo son 500, pero que a nivel nacional son 4 o 5 mil. Entonces, si los predicadores, pastores les ayudan, van a poder conseguir esos votos. Eso es fatal. La iglesia nunca ha sido el Estado. La iglesia siempre, desde que se formó la iglesia ha estado aparte. Y si ustedes miran la organización de la Iglesia Católica, es exactamente la réplica de lo que era el Imperio Romano. Un emperador, un consejo, el pueblo. Así lo tenemos. Así la Iglesia Católica. El Papa, los sacerdotes, entre ellos todos sus diferentes rangos, los fieles. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Porque nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos la Iglesia está para actuar con justicia. La iglesia está para actuar con amabilidad, con todos. Nosotros tampoco podemos ser una iglesia indolente, que ese es el otro extremo. Cuando la iglesia se vuelve indolente. ¿Y cuando nos volvemos indolentes? Cuando nos acostumbramos tanto a esas situaciones malas y mantenemos un silencio cómplice. Y no soy bipolar. No estoy diciendo una cosa y ya me estoy contradiciendo. No. Nosotros tenemos que marcar una posición. Como iglesia, nosotros tenemos que marcar una posición. No me tiro para un bando, no me tiro para el otro. ¿Por qué razón? Lo que hace que es malo, es malo. Para de contar. Yo le he dicho a mucha gente por estos días, venga, si a usted le duelen los muertos de la policía y de los grupos paramilitares, pero no le duelen los muertos de la guerrilla, usted hace parte del problema. Usted no está buscando una solución. Porque si usted está buscando la cárcel, la condena, la cadena perpetua que no existe en Colombia, la pena de muerte para ellos, pero para los otros no. Aquí no hay absolutamente nada diferente. Eso no es justicia, eso es venganza. Y nosotros estamos para actuar con justicia. Este fruto del espíritu, de la afabilidad, nos lleva, nos mueve a actuar con justicia. Pero no sé si ustedes lo han notado, mis hermanos, que vamos esto es como un rompecabezas. En cada sección veíamos como un rompecabezas. Uno nos llevaba al otro. Empezamos a hablar de ¿qué? Del amor. ¿Sí? Hablamos del amor, de la decisión de amar. ¿Sí?
Y después hablamos de qué, ¿de qué hablamos el martes? ¿De cuál fue el que hablamos el martes? El gozo. Del gozo. Claro, porque cuando yo tengo amor, puedo tener ¿qué? Gozo. Voy a tener gozo. No puedo tener gozo sin amor. Y cuando yo tengo amor y tengo gozo, eso me va a llevar a ser ¿qué? Afable. Afable en el trato con nosotros. Y cuando yo tengo amor, tengo gozo y soy afable en el trato con nosotros, eso me va a llevar a ¿qué? ¿A actuar de qué forma? Con Va a justicia. llevar a actuar con bondad, a ser bondadoso, que es el que nos falta, y ese es el que vamos a ver el día martes. Vamos a hablar de la bondad, de esa cualidad de ser buenos. Y a nosotros eso nos tiene que brotar por los poros, hermanos, la bondad. ¿Por qué razón? Porque Dios es bueno. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos que ser amables, muy amables, tenemos que ser muy amables. Pero recuerde que la amabilidad nos lleva a actuar y a obrar con justicia. ¿De acuerdo, mis hermanos? Si tienen preguntas, este es el momento. Voy a cerrar los ojos, no quiero que Daniel alce la mano. Voy a mirar. Hoy no abrí la caja de Pandora, ¿no, Daniel? Daniel. Dime, Daniel, ¿abrí la caja de Pandora hoy? Está bien calladito. No, hoy no. Bueno, entonces vamos a orar. Recordemos mañana la reunión. Hermano Jesús, en un ratico después de terminar lo llamo que necesito preguntarle algo. ¿Listo? Sí. Listo, hermano. Ok, entonces, hermano Saúl, por favor, llévenos a Dios en oración. Después tendremos algunos anuncios. De salud, hermano, porque tengo dos. Espirituales. Salud son mañana. Salud son lunes y martes. Son lunes y viernes. Ok. ¿Listo, hermano? Listo, entonces, vamos a orar entonces. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos las gracias y como siempre, Padre, mediante Cristo Jesús, llegando ante tu presencia, y pedimos por favor, Padre, que inclines tu oído, tu rostro, como dice tu palabra, Padre, para que escuches a estas peticiones, Padre, estas peticiones que hacemos todos tus hijos unidos como iglesia, hijos aquí presentes por medio de esta plataforma.